¿Y si te dijera que las personas más fuertes no son las que golpean la mesa antes de irse, sino las que se levantan en silencio y nunca vuelven? Vivimos en una sociedad que confunde el ruido con el poder, la confrontación con la valentía y las explicaciones interminables con la dignidad. Pero la vida enseña algo profundamente distinto. Cuando una puerta ya no conduce a tu paz, insistir no es fortaleza, es apego. Lo más difícil no es marcharse. Lo más difícil es aceptar que ya no necesitas convencer a nadie. Hoy descubrirás por qué irte en silencio no es una derrota, sino la forma más elevada de amor propio, libertad y sabiduría. Déjame decirte algo que me costó muchos años entender. Durante mucho tiempo creí que la fuerza estaba en convencer a los demás, en explicar mis decisiones, en demostrar que tenía razón. Pensaba que si hablaba lo suficiente, si daba suficientes argumentos, si lograba que la otra persona entendiera mi punto de vista, entonces sentiría paz. Pero la paz nunca llegaba. ¿Por qué? Porque estaba buscando fuera una aprobación que solo podía construirse dentro. Recuerdo una etapa de mi vida en la que aceptaba compromisos que no quería, reuniones que me drenaban y relaciones profesionales que ya no tenían sentido. Y aún así seguía allí tratando de explicarme, me pasaba horas justificando por qué necesitaba cambiar, por qué necesitaba decir que no, por qué necesitaba alejarme. Un día me di cuenta de algo muy sencillo. Cuanto más intentaba convencer a los demás, más dudas tenía yo mismo. La necesidad obsesiva de ser comprendido era, en el fondo, una señal de inseguridad. El verdadero poder aparece cuando ya no necesitas permiso para cuidar tu paz. Cuando decides algo con serenidad y no con rabia. Cuando entiendes que la madurez no consiste en ganar discusiones, sino en dejar de participar en aquellas que te roban energía. Hay personas que pasan años intentando demostrar su valor. Quieren que su pareja reconozca lo que hacen, que su jefe aprecie su esfuerzo, que sus amigos validen sus decisiones y viven agotadas porque la validación externa es un pozo sin fondo. Siempre habrá alguien que no entienda, que critique, que cuestione. La pregunta importante no es ¿me entienden?, sino ¿me entiendo yo? Ahí empieza todo. Si tú sabes por qué te vas, por qué cambias, por qué pones un límite, entonces el ruido de fuera pierde fuerza. No desaparece, pero deja de gobernarte. He conocido personas que anunciaban su marcha con discursos interminables, esperando provocar culpa, reacción o reconocimiento. Y he conocido otras que simplemente tomaban su abrigo, sonreían y seguían caminando. Las segundas eran las verdaderamente libres. Porque irte en silencio no significa actuar con frialdad ni desprecio. Significa que tu decisión ya no depende de la respuesta del otro. Significa que no necesitas una ovación para elegirte. Imagina a alguien que deja un trabajo donde ya no crece. Puede pasar meses quejándose, criticando y buscando aliados para justificar su salida. O puede decir, agradezco lo vivido, pero este ya no es mi lugar y avanzar. La diferencia no está en el volumen de las palabras, sino en la claridad interior. Cuando una persona está convencida de sí misma, habla menos y vive más. Deja de gastar energía intentando cambiar la opinión ajena y la invierte en construir la vida que quiere. Y eso es profundamente liberador, porque la libertad empieza el día en que entiendes que no has venido a convencer a nadie de tu valor. Has venido a vivir de acuerdo con él. Ahí comienza el verdadero poder. Hay una pregunta que me gusta hacer cuando hablo con personas que se sienten bloqueadas en algún área de su vida. Es una pregunta sencilla, pero profundamente incómoda. ¿Estás donde quieres estar o simplemente te has acostumbrado a estar ahí? Porque son cosas muy distintas. La mayoría de la gente no permanece en lugares que no le hacen bien porque sea débil. Permanece porque se acostumbra. Y el ser humano tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse incluso a aquello que le roba la alegría. He visto personas quedarse años en trabajos que les apagaban la ilusión. No porque no tuvieran talento, no porque no existieran alternativas. Se quedaban porque cada día parecía más fácil aguantar que cambiar. Un día más, una semana más, un año más. Y cuando miraban atrás descubrían que habían entregado una parte enorme de su vida a algo que ya no les hacía crecer. La vida tiene una característica maravillosa. Todo lo que está vivo crece. Un árbol crece, un niño crece, una relación sana crece, una persona emocionalmente sana también crece. Por eso, cuando permanecemos demasiado tiempo en un lugar donde no aprendemos, no evolucionamos y no descubrimos nuevas versiones de nosotros mismos, algo dentro empieza a marchitarse. No ocurre de golpe. Ocurre lentamente. Tan lentamente que muchas veces ni siquiera lo notamos. Recuerdo momentos en los que yo mismo acepté situaciones por pura comodidad. No eran terribles. Ese es precisamente el problema. Si fueran insoportables, saldríamos corriendo. El verdadero peligro son las situaciones suficientemente cómodas para que te quedes y suficientemente pobres para que nunca desarrolles todo tu potencial. Ahí es donde muchas personas pasan años atrapadas. La mente siempre encuentra argumentos para justificar la permanencia. Te dice que no es tan grave, que deberías estar agradecido, que otros están peor, que quizás mañana cambie. Y mientras escuchas esas voces, algo importante sucede. Dejas de hacerte la única pregunta que realmente importa. ¿Esta situación me está ayudando a convertirme en la persona que quiero ser?
porque la vida no consiste únicamente en resistir. Hay personas que confunden resistencia con fortaleza. Aguantan todo, soportan todo, toleran todo, pero la fortaleza no consiste en permanecer donde te destruyes. La fortaleza consiste en reconocer cuándo una etapa terminó y tener el coraje de aceptarlo. Lo más triste no es equivocarse de camino. Lo más triste es darte cuenta de que te equivocaste y seguir caminando en la misma dirección por miedo a empezar de nuevo. Ahí es donde nace la verdadera trampa. No te ata una cadena externa, te ata la costumbre, te ata la rutina, te ata el miedo a descubrir que existe algo mejor. Y cuando permaneces demasiado tiempo donde ya no creces, el precio no es solo el tiempo perdido. El precio es la persona que dejas de llegar a ser. Por eso a veces la decisión más valiente no es resistir un día más, es atreverte a avanzar hacia una versión más grande de ti mismo. Hay algo que aprendemos tarde en la vida y cuando finalmente lo entendemos, muchas de nuestras batallas dejan de tener sentido. Aprendemos que no todo merece una respuesta. Aprendemos que no toda crítica necesita una defensa. Aprendemos que no toda provocación merece nuestra energía. Y sobre todo, aprendemos que el silencio, cuando nace de la serenidad, puede ser una de las expresiones más poderosas de inteligencia emocional. Cuando era más joven, pensaba que madurez significaba tener siempre una respuesta. Creía que debía explicar mis decisiones, justificar mis acciones y defender mis puntos de vista. Si alguien me malinterpretaba, sentía la necesidad de corregirlo. Si alguien me juzgaba injustamente, quería demostrar que estaba equivocado. Vivía atrapado en la idea de que mi tranquilidad dependía de ser comprendido. Pero la vida, que es una maestra extraordinaria, me enseñó algo diferente. La mayoría de los conflictos no se prolongan porque existan grandes diferencias entre las personas. Se prolongan porque alguien necesita tener la última palabra, el ego tiene hambre de reconocimiento, quiere ganar, quiere demostrar, quiere imponerse. Y cuando el ego toma el control, terminamos participando en discusiones que no mejoran nuestra vida, no fortalecen nuestras relaciones y no nos acercan a la paz que buscamos. La inteligencia emocional aparece cuando eres capaz de distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. Puedes controlar tus palabras, pero no la interpretación que otros hagan de ellas. Puedes controlar tus acciones, pero no las opiniones ajenas. Puedes controlar tu actitud, pero no las reacciones del mundo. Cuando comprendes esto profundamente, ocurre algo maravilloso. Dejas de luchar contra lo imposible. He conocido personas extraordinarias que parecían tener una calma especial. Al principio pensaba que tenían menos problemas que los demás. Con el tiempo descubrí que no era eso. La diferencia era que habían aprendido a seleccionar sus batallas. No respondían a cada crítica, no reaccionaban a cada provocación, no intentaban corregir a todo el mundo, habían entendido que la energía es un recurso limitado y que gastarla en conflictos innecesarios es una forma silenciosa de empobrecer la vida. Pensemos en algo cotidiano. Alguien habla mal de ti. Tu primera reacción es defenderte, quieres explicar, aclarar, convencer. Pero muchas veces, cuanto más explicas, más te enredas. Y cuanto más intentas controlar la percepción ajena, más dependes de ella. El silencio, en esos momentos, no es debilidad, es confianza. Es la capacidad de decirte a ti mismo, no necesito convencer a quien ya decidió no entender. Eso no significa callar por miedo, significa callar por sabiduría. Hay silencios que nacen de la inseguridad y silencios que nacen de la fortaleza. El primero te encoge, el segundo te libera, porque cuando dejas de reaccionar impulsivamente, recuperas algo invaluable, el gobierno de tu propia vida, y cuando ya no necesitas responder a todo, descubres que tu paz vale mucho más que cualquier discusión que podrías haber ganado. Hay un momento muy importante en la vida de cualquier persona. No suele ser un momento espectacular. No hay música de fondo, no hay aplausos, no hay una señal luminosa en el cielo. Es un instante silencioso que ocurre dentro de uno mismo. Es el momento en que dejas de buscar excusas para algo que sabes que te está haciendo daño. Y aunque parezca pequeño, ahí comienza una transformación enorme. Porque seamos sinceros, los seres humanos tenemos una capacidad increíble para justificar aquello que nos perjudica. Somos expertos en construir argumentos inteligentes para defender situaciones que en el fondo sabemos que no nos hacen bien. Lo hacemos en relaciones, en trabajos, en amistades e incluso con nosotros mismos. Nos repetimos frases que suenan razonables. No está tan mal, podría ser peor, quizás cambie, solo necesito un poco más de paciencia. Y cuanto más repetimos esas frases, más nos alejamos de la verdad que ya conocemos. He visto esto muchas veces. Personas brillantes, buenas, generosas,
atrapadas durante años en situaciones que les robaban la alegría. Cuando hablaba con ellas podía notar algo curioso. No necesitaban más información. Ya sabían lo que ocurría, no necesitaban más pruebas, ya sentían el desgaste. Lo que realmente necesitaban era el valor para aceptar aquello que llevaban mucho tiempo intentando negar, y no los juzgo, porque todos lo hemos hecho alguna vez. Yo también he tenido momentos en los que he intentado convencerme de que algo funcionaría cuando, en el fondo, sabía que había llegado a su final. Es humano. Nadie quiere admitir que invirtió tiempo, energía, ilusión y esperanza en algo que no salió como esperaba. Nuestro ego lucha contra esa idea. Quiere protegernos, quiere evitar el dolor, pero a veces esa protección se convierte en una prisión. La realidad tiene una característica muy curiosa. Puedes ignorarla durante un tiempo, pero no puedes cambiarla simplemente porque te resulte incómoda. Si una situación te está pagando, seguirá pagándote aunque encuentres 100 explicaciones para justificarla. Si una relación te roba la paz, seguirá robándotela aunque inventes 1000 razones para permanecer allí. La verdad no desaparece porque la disfraces. Por eso llega un momento en que la pregunta deja de ser qué deberías hacer y pasa a ser otra mucho más profunda. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir negociando contigo mismo? Porque eso es lo que hacemos cuando justificamos lo injustificable. Entramos en una negociación permanente con nuestra conciencia. Una parte de nosotros sabe la verdad, la otra intenta evitar las consecuencias de aceptarla. Y ese conflicto interno pues consume una cantidad enorme de energía, nos agota más que cualquier trabajo físico. Nos roba entusiasmo, claridad y serenidad. Por eso muchas personas se sienten cansadas incluso cuando descansan. No están cansadas por lo que hacen, están cansadas por la batalla silenciosa que libran dentro de sí mismas. La liberación comienza cuando dejas de defender aquello que ya no merece defensa. Cuando miras la realidad de frente y tienes el coraje de llamarla por su nombre, porque el día que dejas de justificar lo que te hace daño, empiezas por fin a hacer espacio para lo que puede sanarte. Quiero que pienses en algo que probablemente te haya pasado alguna vez. Llega un momento en la vida en el que sabes que tienes que soltar algo. Puede ser una relación, un trabajo, una amistad, una etapa o incluso una versión de ti mismo que ya no encaja con quien eres hoy. Y en ese instante aparece una sensación muy poderosa, la sensación de pérdida. Sientes que si te vas, si cierras esa puerta, te quedarás sin algo importante, ¿no? Y precisamente ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas durante años porque interpretan la situación de forma equivocada, creen que están perdiendo algo, cuando en realidad están perdiéndose a sí mismas por permanecer demasiado tiempo donde ya no pertenecen. He visto esto en muchísimas personas. Llegan con la mirada cansada, con la energía apagada, con una tristeza difícil de explicar, y cuando empiezan a contar su historia descubres algo curioso. No están sufriendo únicamente por lo que viven, están sufriendo porque han dejado de ser quienes eran. Han pasado tanto tiempo adaptándose a una situación que les hace daño que poco a poco han ido renunciando a partes esenciales de sí mismas. Han renunciado a la ilusión, han renunciado a la espontaneidad, han renunciado a los sueños que un día les hacían vibrar, han renunciado a la alegría de despertarse con entusiasmo. Y lo más preocupante es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta de cuándo ocurrió, porque nadie pierde su identidad de golpe. No sucede de un día para otro, sucede lentamente. Empieza cuando aceptas algo que sabes que no deberías aceptar. Continúa cuando callas algo que necesitabas expresar. Sigue cuando renuncias a una parte de ti para evitar conflictos o para conservar algo que temes perder. Y así poco a poco vas alejándote de tu esencia. Recuerdo una conversación con una persona que llevaba años en una situación que la hacía profundamente infeliz. Me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: tengo miedo de irme porque siento que perdería demasiado. Y le pregunté algo muy sencillo: ¿y cuánto llevas perdiéndote a ti mismo para conservar todo eso? Hubo un silencio enorme porque a veces hacemos cuentas de todo lo que podríamos perder y olvidamos contabilizar todo lo que ya hemos sacrificado. La vida tiene una forma muy curiosa de enseñarnos lecciones. A veces creemos que el dolor está en dejar ir, pero muchas veces el verdadero dolor está en permanecer donde tenemos que fingir ser alguien que no somos. Ahí es donde comienza el desgaste más profundo. Cuando finalmente das el paso y te alejas de aquello que te limita, al principio aparece el vacío, es normal, pero después ocurre algo maravilloso. Empiezas a reencontrarte, recuperas pensamientos que habías olvidado, recuperas ilusiones que parecían dormidas, recuperas la capacidad de sonreír sin esfuerzo, recuperas la sensación de sentirte ligero y entonces descubres una verdad extraordinaria, ¿no? No estabas abandonando una parte de tu vida, estabas regresando a ella, porque algunas despedidas no te quitan nada, te devuelven a quien siempre fuiste. Hay una lección que la vida me ha repetido tantas veces que ya no puedo ignorarla, aunque durante años me resistí a entenderla.
y es esta. Tener la razón no siempre te hace más feliz, pero proteger tu paz sí. Durante mucho tiempo yo caí en la trampa de querer demostrar que estaba en lo correcto en discusiones, en decisiones, incluso en conversaciones cotidianas. Sentía esa necesidad interna de aclarar, de justificar, de corregir al otro. Pensaba que si lograba que el otro entendiera mi punto de vista, entonces todo estaría en equilibrio. Pero lo que conseguía era exactamente lo contrario. Más tensión, más desgaste y menos tranquilidad. Recuerdo situaciones en las que una conversación simple se convertía en una batalla innecesaria. Alguien decía algo con lo que no estaba de acuerdo y en lugar de dejarlo pasar, entraba en el terreno de la explicación, de los argumentos, de la defensa. Y sí, podía ganar la discusión, pero al final del día me sentía agotado. Y ahí fue cuando entendí algo fundamental. Ganar una discusión no siempre significa ganar en la vida. La paz interior tiene un valor que no siempre sabemos medir a tiempo. Es silenciosa, no hace ruido, no se impone, pero cuando la pierdes te das cuenta de lo mucho que valía. Porque puedes tener la razón en una conversación, pero si después te quedas inquieto, alterado o emocionalmente drenado, ¿realmente has ganado algo? La respuesta es no. He aprendido que hay momentos en los que la madurez no consiste en responder, sino en no entrar en la batalla. No porque no tengas argumentos, sino porque has entendido que no todo merece tu energía. La inteligencia emocional empieza cuando dejas de reaccionar automáticamente a todo lo que te incomoda. Empiezas a observar más y a responder menos. Y en ese espacio aparece algo poderoso, la calma. Hay personas que viven atrapadas en la necesidad constante de tener la última palabra. Necesitan corregir, explicar, aclarar, defenderse. Pero cada vez que haces eso, estás entregando un pedazo de tu paz. Y la vida no te devuelve ese pedazo, simplemente lo pierdes. Y lo más curioso es que con el tiempo te das cuenta de que la mayoría de las personas no recuerdan quién tenía razón, pero tú sí recuerdas cómo te sentiste. He visto relaciones desgastarse no por falta de amor, sino por exceso de orgullo. He visto amistades romperse no por grandes conflictos, sino por pequeñas discusiones que nadie supo soltar a tiempo. Y siempre hay un patrón común. Alguien necesitaba tener razón más que mantener la conexión. La verdadera sabiduría llega cuando entiendes que la paz no es algo que aparece solo, es algo que eliges proteger. A veces eso significa callar, otras veces significa retirarte de una conversación y muchas veces significa aceptar que no necesitas convencer a nadie para estar en paz contigo mismo. Porque al final del día, cuando estás solo contigo mismo, no te preguntas cuántas discusiones ganaste, te preguntas cuánta tranquilidad has conseguido conservar. Y ahí está la verdadera medida de todo. La paz siempre será más valiosa que tener la razón. Hay un miedo que he visto repetirse en muchas personas a lo largo de los años, un miedo que no se dice en voz alta, pero que condiciona decisiones, relaciones y vidas enteras. Es el miedo al vacío. Ese momento en el que imaginas que si dejas algo atrás, si sueltas una relación, un trabajo, una rutina o una situación, te vas a quedar en nada, como si el cambio no solo significara empezar de nuevo, sino quedarte sin identidad, sin rumbo, sin seguridad. Y ese miedo es tan potente que muchas veces nos empuja a permanecer donde estamos, incluso cuando sabemos que no estamos bien. Pero con el tiempo he aprendido algo muy importante. Ese miedo al vacío es siempre más pequeño que el dolor de seguir igual durante años. Recuerdo momentos en mi vida en los que me he sentido atrapado en situaciones que ya no me aportaban crecimiento. No eran necesariamente malas en apariencia. Y ahí está el peligro. Porque lo verdaderamente limitante no siempre es lo evidente, sino lo cómodo que ya no te impulsa. Y en esas situaciones, cuando pensaba en cambiar, lo primero que aparecía era ese pensamiento. ¿Y si después no hay nada mejor? Esa idea generaba incertidumbre y la incertidumbre incomoda. Pero lo que no veía en ese momento era que la alternativa, quedarme igual, ya me estaba costando mucho más de lo que quería admitir. He conocido personas que han pasado años imaginando el peor escenario del cambio, pero nunca han calculado el coste del estancamiento. Se imaginan el vacío, pero no se detienen a observar el desgaste diario de seguir en un lugar que ya no les nutre. Y ese desgaste es silencioso, acumulativo y profundamente desgastante. No te rompe de golpe, te va pagando poco a poco. La mente humana tiene una tendencia curiosa. Sobreestima el dolor del cambio e infravalora el dolor de la permanencia. Por eso tantas decisiones importantes se posponen. Porque el cambio se siente como un salto al vacío, mientras que quedarse parece seguro. Pero la realidad es más compleja. Muchas veces quedarse no es seguridad, es simplemente familiaridad. Y la familiaridad no siempre es sinónimo de bienestar. He visto personas que cuando finalmente se atreven a dar el paso, descubren algo que nunca imaginaron. El vacío no era tan vacío como pensaban. Había espacio, había aire, había posibilidad, había sobre todo alivio, ¿no? Y ese alivio llega cuando dejas de sostener algo que ya te estaba pesando demasiado. El problema no es el vacío. El problema es la historia que te cuentas sobre el vacío.
porque tu mente llena ese espacio con miedo, pero no con realidad. Y mientras tanto, el dolor de seguir igual se normaliza tanto que dejas de verlo como dolor. Por eso siempre digo que hay momentos en los que no necesitas tener todas las respuestas para moverte. Solo necesitas ser honesto con una pregunta. ¿Esto me está acercando a la vida que quiero o me está alejando de ella? Porque cuando entiendes eso de verdad, descubres que el vacío no es el enemigo. El verdadero enemigo es quedarte donde ya te estás perdiendo a ti mismo. Hay algo que nos cuesta mucho aceptar como seres humanos y es que no todo lo que empieza está destinado a durar para siempre. Nos aferramos a las etapas, a las personas, a los lugares y a las versiones de nosotros mismos, como si soltar fuera una forma de traición, como si dejar ir significara dejar de amar, pero con el tiempo he entendido algo profundamente liberador. Aceptar el final de una etapa no es falta de amor, es una forma más madura y consciente de amor. Recuerdo momentos en los que me costaba cerrar capítulos de mi vida. No porque fueran perfectos, sino porque habían significado mucho para mí. Y justamente por eso dolía soltarlos. Pensaba que si me alejaba estaba siendo ingrato, que si dejaba ir estaba fallando de alguna manera, pero la realidad es que a veces nos quedamos no por amor, sino por miedo a reconocer que algo ya ha cumplido su ciclo. La vida está hecha de etapas. Algunas nos construyen, otras nos transforman y algunas simplemente nos enseñan a soltar. Y cuando intentas prolongar artificialmente una etapa que ya terminó, lo único que consigues es desgastar lo que un día fue valioso. Es como intentar mantener una flor viva cuando ya ha pasado su momento natural. Puedes intentarlo, pero pierdes la belleza del proceso. He visto muchas personas atrapadas en esta dificultad, personas que siguen en relaciones que ya no crecen, trabajos que ya no les inspiran, situaciones que ya no les aportan nada simplemente porque confunden el final con el fracaso. Pero el final no es fracaso. El final es parte natural de la evolución. Todo lo que tiene un inicio también tiene una transformación y muchas veces una despedida. Aceptar el final de una etapa también es una forma de respeto. Respeto por lo que fue, por lo que te enseñó, por lo que significó en tu vida, porque cuando fuerzas algo a continuar más allá de su tiempo, dejas de honrarlo. En cambio, cuando lo dejas ir en el momento adecuado, lo conviertes en algo completo, no en algo agotado. Recuerdo una conversación con alguien que me decía que le daba miedo terminar una relación porque sentía que estaba renunciando a años de su vida. Y le respondí algo que nunca olvido: no estás renunciando a esos años ya forman parte de ti. Lo que estás eligiendo es no renunciar a los años que te quedan por vivir. Esa perspectiva cambia completamente la forma de ver el final, porque cada etapa que termina deja espacio para otra que puede empezar, pero ese espacio solo aparece cuando tienes el valor de soltar. Y soltar no es romper, no es destruir, no es olvidar. Soltar es reconocer con honestidad que algo ya cumplió su función en tu vida. Y cuando haces eso desde la conciencia, no desde el resentimiento, ocurre algo muy poderoso. No pierdes nada esencial. Ganas claridad, ganas paz, ganas la posibilidad de seguir creciendo sin cargas innecesarias. Aceptar el final de una etapa no es cerrar una puerta con tristeza, es abrir la siguiente con gratitud y libertad. Hay una confusión muy habitual que he observado en muchas personas a lo largo de los años y es la idea de que somos lo que tenemos, lo que hacemos o lo que estamos viviendo en este momento. Como si nuestra identidad estuviera completamente ligada a una relación, a un trabajo, a un rol o a una situación concreta. Y desde esa perspectiva, dejar algo atrás se siente como perder una parte de uno mismo. Pero la realidad es mucho más profunda y al mismo tiempo mucho más liberadora. Tu identidad es mucho más grande que cualquier cosa que estás dejando atrás. He visto personas que al enfrentarse a un cambio importante sienten miedo no solo por lo que pierden, sino por lo que creen que dejan de ser. Es como si su historia personal estuviera tan fusionada con una situación concreta que no pudieran imaginarse fuera de ella. Y ese es el verdadero bloqueo. No es el cambio en sí, es la identificación excesiva con lo que se va. Recuerdo conversaciones en las que alguien me decía: no sé quién seré si dejo esto. Y esa frase es muy reveladora porque muestra hasta qué punto hemos confundido el papel que jugamos con la persona que somos. Pero tú no eres el escenario en el que estás ahora. No eres el título de tu trabajo, ni la etiqueta de tu relación, ni la versión de ti mismo que ha aprendido a sobrevivir en una situación concreta. La identidad humana es mucho más amplia. Es acumulativa, no limitada. Todo lo que has vivido te ha construido, pero nada de lo que has vivido te encierra. Eres la suma de tus experiencias, de tus aprendizajes, de tus valores, de tus decisiones, incluso de tus errores. Pero no eres ninguna de esas cosas de forma aislada. Eres el conjunto dinámico que sigue evolucionando. He conocido personas que cuando finalmente se atreven a soltar algo que les limitaba, descubren algo muy interesante. No se pierden a sí mismas. Al contrario, se reencuentran. Empiezan a recordar cosas que les gustaban, formas de ser que habían olvidado, intereses que habían dejado de lado, incluso formas de
de pensar que estaban enterradas bajo años de adaptación a una situación que ya no les representaba. Y es ahí donde ocurre algo muy poderoso. Te das cuenta de que no estabas perdiendo identidad, estabas perdiendo espacio para expresarla, porque cuando te aferras demasiado a una única versión de ti mismo, empiezas a reducirte, te adaptas, te moldeas, te limitas, hasta que un día confundes esa adaptación con quién eres realmente. La verdad es que tu identidad no depende de lo que estás dejando atrás, depende de tu capacidad de seguir creciendo más allá de ello. Cada vez que sueltas algo que ya no encaja contigo, no te estás borrando, te estás ampliando, estás haciendo espacio para una versión más completa de ti mismo. Y cuando entiendes esto profundamente, el miedo empieza a perder fuerza. Porque ya no sientes que estás abandonando quién eres, sino que estás permitiendo que aparezca algo que siempre ha estado dentro de ti. Y al final descubres que no te estabas perdiendo, te estabas encontrando. Hay una idea que me gustaría que te llevaras contigo, porque puede cambiar la forma en la que entiendes muchas decisiones de tu vida. Y es esta: irte en silencio no es una huida, no es una derrota, no es un gesto de frialdad. Irte en silencio, cuando nace desde la claridad, es una de las formas más profundas de elegirte a ti mismo. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado que cuando algo termina debemos explicarnos, justificar, defender nuestra decisión, convencer a los demás de que tenemos razón, como si la validación externa fuera necesaria para que una decisión fuera válida. Pero la vida con el tiempo me ha enseñado algo muy distinto. Hay decisiones que no necesitan ser explicadas, solo necesitan ser respetadas por quien las toma. He visto muchas personas desgastarse intentando cerrar etapas con demasiadas palabras, intentando que el otro entienda, que el otro acepte, que el otro reconozca. Y en ese intento pierden algo muy valioso: su energía, su paz y su dirección. Porque cuanto más intentas que alguien comprenda tu decisión, más te alejas de ella emocionalmente. Empiezas a dudar, a negociar contigo mismo, a suavizar lo que ya tenías claro. Irte en silencio es exactamente lo contrario. Es el punto en el que ya no necesitas demostrar nada. Es el momento en el que tu decisión está tan alineada contigo que no requiere aprobación externa. Es cuando entiendes que tu vida no tiene que ser explicada para ser válida. Recuerdo situaciones en las que he visto a personas marcharse de trabajos, relaciones o